Hola a todos, bienvenidos a Cinedanía, muchas gracias por estar ahí. Si os gusta el canal, siempre os invitamos a que os suscribáis. Hoy nos acompañan en nuestra sección de La Silla del Director Luis Galindo y Ángel Manuel Chivite, que son directores de la película El Convento, que se estrenará el próximo 10 de julio. Estamos ya cerquita del estreno. Es el primer largometraje producido por El Films, que además es la productora que habéis creado vosotros, ambos directores, en 2022. El convento, para situaros un poquito, es una peli de terror ambientada en el siglo XVIII, inspirada en los hechos reales de las conocidas monjas satánicas de Corella, que, bueno, pues la verdad es que dan mucho jugo y dan mucho juego para la película. Bienvenidos, Ángel Luis, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, por lo que he leído para estas películas os habéis basado en las actas del juicio de la Inquisición de 1750, ¿no? ¿Cómo llegáis a ellas y en qué momento decidís que tenéis material o una historia interesante para contarla? Bueno, más que basarnos, ha sido una ligera inspiración. O sea, esto viene de una idea original de Luis sobre una historia de terror en un lugar muy concreto, que en este caso era un convento, un lugar cerrado donde pudieran pasar una serie de hechos. Y conforme íbamos desarrollando la historia y desarrollando un poquitín y viendo ideas, nos topamos con la historia real de estas monjas satánicas, ¿no? Que es un convento que está muy cerca aquí de donde vivimos, aquí en Navarra. Y claro, nos sorprendió muchísimo y al final había muchos elementos que nos venían muy bien. Entonces empezamos por el nombre de la Madre Superiora, que vamos Sorágueda, a nuestra Madre Superiora también, y muchos de los elementos sí que cogimos de la historia original, pero realmente no nos basamos en la historia. Lo que pasa es que sí que es verdad que había mucho elemento que aportaba a nuestra historia, pues mucha profundidad, además siendo una cosa real, o sea, que basado en hechos reales que más queríamos. Es cierto que la película es impactante, a mí me impresiona y además no vamos a spoilear nada, por supuesto, pero según vas avanzando en la película te vas sorprendiendo más de los hechos que se van contando en la película. Eh, hay mucho de realidad, ya lo has adelantado un poquito, que está basado, que fuisteis viendo cosas, pero ¿hay mucho de leyenda también en esta historia? ¿O hay más realidad que leyenda? ¿O cómo lo podríamos un poco discriminar o diferenciar? Te refieres a nuestra historia, ¿no? Sí, sí, en vuestra Porque en película, la, sí. en la otra también hay leyenda. También tiene leyenda, sí. Por eso. A ver, cosas que pasan en nuestra película, que ocurren en la historia de las monjas satánicas, pues por ejemplo, como ha dicho Ángel, si nos basamos en el nombre de las protagonistas de la abadesa de nuestro convento, igual que el original, que es Sorágueda. Esta Sorágueda hacía milagros, ¿vale? En la historia, llamémosle real, ¿no? Historia real. Mm. Hacía milagros también, llevaba sangre, tenía estimas en las manos, la gente se acercaba del pueblo con sus pañuelitos, lo mojaban de su sangre. Es decir, eso que ocurre en la película pasaba también en la realidad, ¿vale? Eh, Más elementos, es que todo lo que es la presentación de las propias monjas y lo que hacían habitualmente, eso, como cualquier otro convento, tampoco tiene. Claro, es que estoy pensando para no contar cosas que después Claro, desvelan claro, sin en spoilear, la sin trama, spoilear, ¿vale? claro. Principal. Que, Que es que que- eso es que, por lo cierto, complicado de nuestra película, que no puedes hablar mucho porque si no lo fastidias. La verdad sí. que hacemos una presentación de de una historia o sea, de una vida monacal de estas mujeres, o todo de nuestras protagonistas, las dos, principalmente con Lucía, ¿no? Y después con Ana María, y llega un momento que empieza a trucarse cosas. Que hay otros elementos que también ocurren en la ficción, es en la realidad, que ocurren en la ficción nuestra, pero te digo, son elementos que mejor los guardamos porque si no No. desvelamos mucho. Pero sí, que hay cositas, especialmente el comienzo, lo de los famosos milagros que hacía Soraya, que así se ganaba un Mm. poco también pues el respeto al pueblo de Corella, y la teníamos como una santa. Sí, Mm, lo que había enterrado bajo las rosas también es cierto, también viene de la historia real.
Bueno, no vamos a Lo dejamos así, la gente que vea la película y vincular escuche la y entrevista que lo va a entender muy bien. sí, Es- lo que sí es verdad es que me gustan también las rutinas que tiene el convento, ¿no? Esas rutinas también habéis tenido o las conocíais de antes, o las habéis tenido que aprender un poquito sobre cómo se lleva un convento, cómo son las monjas de clausura o las monjas que se encuentran ahí encerradas en los conventos, cuál es su rutina, cuál es su manera de relacionarse. No sé si eso, que se muestra muy bien en la película, con independencia de la historia que es como lo contundente. No sé si eso también lo habéis tenido que trabajar un poquito para conocerlo bien. Sí, no, claro que nos documentamos. Yo Ujú. personalmente no sabía que hacían unas monjas las monjas de clausura en el año 1750, que actualmente harán algo muy parecido, pero imagino que en aquella época pues eran mucho más rigurosas y se llevaba de otra forma. Claro que sí que nos tuvimos que poner un poco al día y buscar información y incluirlo, ¿no? Para nosotros era importante contar este convento al uso, o sea, a un día a día normal, y que la propia historia empezara a contarnos a través de los ojos de estas dos chicas, pues lo que estaba pasando ahí, ¿no? Ujú. Sí, era muy importante transmitir, pues sobre todo en la primera parte, ¿no? O al principio de la película, un poquitín esa vida del convento. Al final son unas monjas que, que han decidido encerrarse en un lugar de clausura y orar como actividad principal, ¿no? Entonces eso también era muy importante en la historia porque por todo lo que va a ocurrir después. Todo esto de ese convento, esa vida monacal, calmada, como dices, esas rutinas de rezar, confesarse, comulgar, Ujú. ¿no? Es Sí, una sí. película con muchos detalles, también. Sí, 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 por eso Eh, me llamó eh, la atención. sí, sí, nosotros, a ver, llenamos de detalles para que la historia estuviera cerrada. No se nos quedan cositas colgadas, que todo el proceso que tenían las protagonistas fuera lógico. Y entonces hay pequeños detalles que es verdad que mucha gente que la ha visto ya dos veces la peli se ha dado cuenta, ¿vale? Para que bueno, nosotros como, claro, machacas tanto la historia con la parte de la escritura, después en rodaje, pues para nosotros algo es como lo normal, o sea, ya se nos ha pasado esos detalles. Pero yo creo que a mí una de las cosas que me gusta personalmente es que la película es bastante redonda a la hora de la historia y que no quedan flecos sueltos. Aunque lo diga yo y no sea, no Sí, no, sea, no, sí, no sea, quede mal, pero es que es verdad, es yo lo verdad, defiendo. es verdad que nos preocupamos mucho de esos pequeños detallitos. Yo creo que si vas mirando la historia, o sea, cuando la ves por segunda vez sabiendo la historia, te das cuenta. O sea, elementos que, por ejemplo, un detalle para que pues si nada se ha dado cuenta, Soragda nunca pronuncia el nombre de Dios, siempre habla del Señor, nuestro Señor, el Señor, siempre hace referencia al Señor, nos debemos al Señor, pero nunca habla de Dios, ¿no? ¿Mm? Entonces, son pequeños detalles que... Detalle está, es que ha venido un poco a la pregunta que nos has hecho con el tema de si nos teníamos que documentar qué hacían y tal. Pues es que hay detalles. Yo, por ejemplo, me considero que no soy un cristiano. No es que no sea cristiano, sino no soy tan eh, Practicante. practicante, gracias. Ahí había, por ejemplo, tanto Ángel como Jesús, que yo creo que controlan mucho más que yo, pues hay unos detalles que yo no me daba, cuando lo hablábamos en la escritura, yo no me daba cuenta de eso, pero ellos me decían, es que si hace esto, Lucía, esto es súper, o sea, esto una monja no puede hacer. Pero claro, es verdad que, por eso digo que hay detalles súper bonitos, que sabe un poquito más y se fija en eso, para mí enriquece la historia y sobre todo justifica un poco esos cambios que ocurre con los personajes. Ujú. Además Y teníamos como curiosidad, como anécdota, te cuento, teníamos una asesora que nos iba asesorando con todo el tema del latín. Por ejemplo, mira, eso es una cosa que no habíamos caído, pero es lo que decía, en 1700 no se reza en castellano, porque se empieza a rezar en castellano en muy a mediados del siglo XX. Sí. O sea, entonces todas las oraciones tienen que ser en latín, ¿no? Dice que es lo que aprendían ellas. A ellas igual les daba a aprender a Padre Nuestro que Pater Noster, ¿no? Era un poquitín eso. Y ya lo único que nos decía, y por lo que se ponía muy nervioso, decía,
lo único que está mal en esta película es que aquí las monjas hablan mucho. Dice, estas mujeres no hablan nada, solo habla yo la madre de ya, pero que tienen que hablar, dice, tienen que comunicar lo que nosotros queríamos, ¿no? Quizás es verdad lo menos realista. Y es verdad que luego hemos investigando, sí que te das cuenta que todas estas monjas pues hablaban muy poco, hablaban lo justo, tenían sus momentos de hablar. Y es verdad que quizás aquí hablan demasiado, pero bueno, era un poco necesidades y también, pero sí que cuidamos, yo creo que cuidamos un poco también la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de dirigirse unas a otras. Porque ¿dónde habéis rodado? ¿Dónde habéis ese convento? ¿Dónde está ubicado? ¿Está allí también en Navarra? ¿Sí? Sí. Se rodó en el convento de Villafranca, que es un pueblito que está cerca de donde vivimos nosotros. Eh, la mayor parte, el 95% del rodaje. Y después estuvimos también en otro que es el monasterio de Fitero, que es un monasterio más antiguo, lo que es el claustro, ¿vale? El claustro, la sala capitular. Es un edificio muy, muy bonito, muy, muy importante aquí en Navarra. Y el otro es un convento pues, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, que la orden original de la historia de Corea eran las Carmelitas Descalzas. Entonces era un convento que era tal cual como Sí, era. era muy similar. Además, era un convento de la época, o sea, desde la época la daba. Era un convento que estaba deshabitado, con lo que se había mantenido tal cual. Hay solo un par de decorados construidos, no construidos desde cero, sino adaptados, que son la cocina, que está ahí también en un sótano, es donde construyeron la cocina, y la celda, que por un tema técnico pues hubo que construir la celda porque donde está, que era una copia de las celdas que había en el convento, pero la tuvimos que construir en un lugar por temas técnicos de iluminación y de funcionamiento. Pero el resto son lugares reales, la iglesia es real, el convento es real. De hecho, estuvimos rodando 4 semanas dentro del convento, o sea, no había escapatoria. Cuando estábamos rodando los pasillos descansábamos en la capilla, cuando estábamos en la capilla descansábamos en una de las celdas, cuando no en el refectorio. O sea, tenía convento, 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 convento. Ya te contará María. Sí, sí. Bueno, no me quiero olvidar de las actrices que componen esta película, tenéis ahí pues ahí mezcláis un poquito consagradas actrices consagradas como Ana Álvarez, que está muy bien, y nuevos talentos, podemos decir así, ¿no? Como María Mercado y otras actrices que participan en la película. El casting lo tuvisteis muy claro, estas personas os encajaron desde el primer momento, ¿cómo os llegó este grupo de actrices? Ha sido un proceso largo, o sea, llevamos 4 años desde que empezamos con el proyecto. Y Ana Álvarez entró muy al principio. O sea, es verdad que conforme íbamos desarrollando la historia y ya habíamos descubierto el personaje de Sor Águeda, claro, necesitamos una monja pues con unas características muy concretas. O sea, tenía que ser una mujer ya con cierta edad, pero a la vez con cierto atractivo, con cierta fuerza, que fuera capaz de, de ese desarrollo que tiene Sor Águeda en la película, ¿no? Y Ana nos gustaba mucho a los dos, empezamos a ver cosas y por suerte hablamos con ella relativamente al principio del proyecto, o sea, muy temprano, y le interesó. Entonces entró muy, muy, muy al principio. Y luego las chicas, pues tanto María como Naya, nosotros queremos apostar también, una de las de lo de la idea de hacer la película también era, nosotros somos de Navarra, hemos estado mucho tiempo trabajando en Madrid, en varias productoras, y queríamos, un poquitín este proyecto nació con la idea de, bueno, vamos a producir en Navarra, vamos a hacerlo nosotros la productora e intentar producir en Navarra con nuestro equipo lo más posible. Queríamos dar una oportunidad también al equipo navarro, por ejemplo, el descubrimiento, que eso fue un descubrimiento por parte de Luis, de Menchu Vicente, que es Sor Claudia, la cocinera. Nos parece que es un personaje genial. Y fue pues, una mujer, una actriz de aquí, de Navarra, que se dedica al teatro y vino un día Luis y dice, tengo a Sor Claudia. Es increíble, la había visto en una obra de teatro y luego las chicas, pues sí que hicimos pruebas, hablamos, sí que María Mercado la habíamos visto
también una serie que estuvo rodando aquí en Navarra y nos gustaba mucho porque de repente vimos en ella algo muy especial. Y luego tanto pues Vanessa como Naya, que son también de aquí, de Navarra, pues también haciendo pruebas Queríamos llegamos a... tener talento local también. Está muy bien. Como dice él, por un lado, tener alguna cara conocida siempre viene bien y tal. En el caso de Ana, pues como lo he explicado, que en la fase de desarrollo que pudimos ponernos en contacto con ella y le ofrecimos el papel, ella leyó el guión y entendió el proyecto y el personaje. Es un reto y aceptó el minuto uno y eso fue un golpe de alegría y de empujón, ¿no? Porque aunque a nosotros nos gusta mucho la historia y creemos en la historia, es tuya, pues claro que te gusta, lo ves muy claro, sabes que estas personas son la leche, pero realmente hasta que no lo expones a otra gente no sabes si realmente es así o simplemente una locura tuya, ¿no? Y jo, cuando ocurre, pues dices, qué maravilla, qué guay. Y con las chicas, pues sí, Sí, naces fue con... buscando, hicimos casting y la verdad pues es que cada una de ellas fue encontrando su lugar. O sea, y nos pareció, vamos, yo creo que hemos conseguido un reparto y además ellas como han abordado los papeles, nos parece que ha sido genial. Y bueno, ya para terminar, ya para acabar un poco, este es el primer largometraje que dirigís juntos, además producido por vuestra productora, ¿no? Por el COM. ¿Cómo valoráis esta primera experiencia con la productora, con co-dirigiendo ambos la película? ¿Os planteáis seguir avanzando o ya habéis dicho no seguimos más? Como experiencia está bien, ¿no? Sí. No, sí. La idea, por supuesto que es seguir. De hecho, planteamos este proyecto, llámale como un proyecto pequeño para empezar, para poder que sea viable y que lo pudiéramos hacer con intención de hacer más, ¿sabes? De que esto fuera un impulso y que nos ayudara a levantar otros proyectos. Por supuesto que sí. Dirigiendo juntos, pues ya veremos. A ver. Por lo menos queríamos hacerlo juntos, hacerlo porque no sabíamos si íbamos a poder hacer más y por lo menos nos quitábamos. No, yo creo que ha sido muy natural. O sea, yo creo que el hacerlo juntos ha sido muy natural. O sea, llevamos trabajando juntos ya tiempo, además hacemos otros proyectos, hacemos documentales, trabajamos en otro tipo de trabajos. Y yo creo que nos llevamos muy bien. Y sobre todo que fuimos, es una cosa que habíamos hecho entre los dos, teníamos muy claro eh, lo que queríamos contar, cómo lo queríamos contar, lo que no lo hablábamos y también teníamos claras nuestras posibilidades y lo que podíamos hacer. Y entonces yo creo que también nos hemos apoyado en cierta manera, ¿no? El hecho de ir los dos juntos era como, bueno, venga, vamos aquí. Y no, yo creo que hay que hacer respeto. Y ojalá, hombre, por supuesto, no queremos que no sea la última, es la primera, ¿no? Y, estos ya cuando hagamos, ya llevamos varias. Sí, bueno, estos hicieron el convento, ¿no? Sí, también hicieron aquellas, sí. Bueno, pues me alegro de que esta primera experiencia haya sido positiva, porque realmente me apetece seguir viendo trabajos vuestros y estoy seguro que la gente que lo vea le va a interesar mucho seguir viendo esos proyectos que tratáis con la productora y tal, que he visto que van muy enfocadas un poco a cine de género, ¿no? O por lo menos la mayoría de los trabajos en los que habéis trabajado es cine de género, ¿no? Sí, pero estamos abiertos a más, ¿eh? Es decir, que hemos colaborado también con otras producciones, que tenemos desarrollando otros proyectos diferentes, pero la línea, porque nos sentimos cómodos, nos lo pasamos bien haciendo el género, principalmente que sea que te lías en un proyecto de estas características, por lo menos intenta pasártelo bien. Y en principio sí, pero bueno, que no decimos no a otro tipo de género ni a otro tipo de historias. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Ángel Luis. Muchísimas gracias, mucha suerte con la película. Se estrena el 10 de julio, El Convento, y esperemos que esté en muchas salas para que pueda ir mucha gente a verla, que seguro que lo va a disfrutar y lo va a pasar bien. Así que muchísimas gracias a ambos, ¿eh? A ti. A ti. Venga. Gracias.